El comedor estaba impecable. El brillo de la cubertería de plata reflejaba la luz fría de la lámpara de araña de cristal que pendía sobre la maciza mesa de caoba. El aire, sin embargo, era pesado, denso por las palabras no dichas y una codicia que casi podía palparse. Arthur, un hombre de 70 años sobre cuyos hombros recaía el peso de una vida de trabajo y una pérdida reciente, observaba a sus dos hijos, Ricardo y Beatriz. Acababa de darles la noticia de que iba a casarse de nuevo, con Clara, la mujer que le había ayudado a encontrar un atisbo de color en un mundo que se había vuelto gris desde la muerte de Elena, su esposa durante 45 años. El silencio que siguió fue roto por el sonido agudo del reloj de oro macizo de Ricardo al golpear contra su copa de cristal de bohemia. Sonreía, una sonrisa de depredador que no alcanzaba sus ojos fríos, sin sospechar que, en ese preciso instante, estaba firmando el fin de su vida de opulencia. «Padre, con todo el respeto», comenzó Ricardo, con una voz tan untuosa como el aceite, «no estás pensando con claridad. Una mujer, mucho más joven, es evidente que va detrás de tu dinero, de nuestro patrimonio». Su uso del posesivo «nuestro» fue una daga sutil, una reclamación prematura sobre una riqueza que aún no le pertenecía. Beatriz, siempre maestra de la falsa preocupación, posó su mano sobre la de su padre. Su piel era fría, un contraste gélido con el calor que pretendía transmitir. «Solo estamos preocupados por tu bienestar, papá, y por el legado de mamá. A ella no le habría gustado esto». El nombre de Elena fue invocado no como un recuerdo sagrado, sino como un arma, una herramienta para ejercer presión moral sobre un hombre al que consideraban debilitado por el duelo. Arthur permaneció en silencio. Sus ojos, que ya habían visto el fondo del dolor, eran ahora un espejo impasible que reflejaba la fealdad de sus almas. Él observaba, escuchaba, y lo que escuchó a continuación selló el destino de ambos. Ricardo, creyendo que el silencio de su padre era senilidad o debilidad, miró a su hermana con un brillo cómplice. «Tenemos que ser prácticos, Bea. Con esta nueva situación, es mejor que adelantemos la organización. La casa de campo, por supuesto, se queda para mí. Siempre fue mi lugar». Su tono no era de petición, sino de decreto, como si ya estuviera leyendo un testamento que él mismo había escrito en su mente. Beatriz frunció los labios, fingiendo sopesar una oferta de negocios. «Justo, siempre y cuando el apartamento de la Castellana sea mío, y la colección de arte de mamá, claro. Marcos y yo ya tenemos el lugar perfecto para el Sorolla». Continuaron así, delante de un Arthur que aún respiraba, repartiéndose sus bienes como buitres sobre una carcasa aún viva. Discutieron sobre los activos líquidos, sobre el sedán alemán de lujo en el garaje, sobre las joyas de Elena. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la relación que una vez tuvieron. Ya no era un padre, era un inventario, un obstáculo temporal entre sus hijos y la vida de lujo que creían merecer por derecho de nacimiento. Hablaban y planeaban, embriagados por su propia arrogancia, sin percibir la quietud mortal que se había instalado en Arthur. Su silencio no era debilidad, era el sonido de una avalancha formándose en las montañas, el eco de una puerta de acero cerrándose para siempre. Ellos creían estar asegurando su herencia, sin darse cuenta de que cada palabra codiciosa que pronunciaban era una palada de tierra sobre la tumba de su propio futuro financiero. Ricardo alzó su copa de vino caro, brindando en silencio con su hermana por la victoria que creían haber conseguido. No podía saber que el hombre al que veían como un frágil anciano estaba a punto de impartirles la lección más devastadora de sus vidas, una lección que les costaría absolutamente todo lo que valoraban. Para comprender la profundidad de aquella traición, es preciso rebobinar el carrete del tiempo hasta una época en la que el imperio de los Andrade no era más que un sueño tejido con hilos de sacrificio y esperanza. Arthur no había nacido en la opulencia que sus hijos daban por sentada. Él y Elena habían levantado su fortuna desde los cimientos, comenzando con una modesta tienda de textiles en un barrio obrero, un local pequeño donde el olor a trabajo honesto se mezclaba con el de las telas recién cortadas. Arthur poseía un instinto innato para los negocios, una visión que le permitía ver oportunidades donde otros solo veían dificultades. Elena, por su parte, tenía el don de transformar cualquier espacio en un hogar y a cada cliente en un amigo leal. Eran un equipo indivisible, una fortaleza construida sobre los pilares del amor mutuo y una ética de trabajo inquebrantable. En su afán por proteger a sus hijos de las penurias que ellos habían conocido, les proporcionaron todo aquello que el dinero podía comprar. Ricardo y Beatriz crecieron en un mundo sin carencias, un paraíso de colegios privados de élite, veranos en la Costa Azul y un descapotable deportivo esperando en la puerta el día que cumplieron 18 años. Sin embargo, en ese intento bien intencionado de darles el mundo en bandeja de plata, Arthur y Elena cometieron un error fatal. Les entregaron el fruto de su esfuerzo sin enseñarles el valor de la semilla. Los niños se convirtieron en adultos que concebían el lujo no como el resultado de décadas de sudor y desvelos, sino como un derecho inalienable, una prerrogativa de su apellido.
Ricardo se moldeó a sí mismo como un inversor de capital riesgo, una etiqueta grandilocuente que enmascaraba una realidad de decisiones impulsivas y fracasos constantes, pasando más horas en el exclusivo club de golf que en cualquier despacho. Su red de seguridad siempre fue la misma: una llamada a su padre para solicitar un aporte de capital que cubriera sus cuantiosas pérdidas. Se casó con Vanessa, una mujer cuya máxima ambición vital era ver su fotografía en las crónicas de Sociedad, siempre vestida con las últimas creaciones de diseñadores de alta costura. Beatriz, por su parte, cultivó con esmero la imagen de hija abnegada y devota, contrayendo matrimonio con Marcos, un hombre de carácter maleable y escasa ambición propia, mientras en secreto sentía una envidia corrosiva por cada céntimo que su padre invertía en cualquier cosa que no fuera su propio bienestar o capricho. La nube oscura de la codicia, que siempre había flotado en el horizonte, comenzó a descargar su tormenta cuando Elena cayó enferma. El diagnóstico fue un golpe devastador, un mazazo que resquebrajó el mundo de Arthur. Durante los largos y agónicos meses de tratamiento, él no se separó de su lado ni un instante. Se convirtió en sus pies cuando ella ya no pudo caminar, en sus manos cuando las suyas perdieron la fuerza, en su memoria cuando los recuerdos comenzaron a desvanecerse. Era un centinela incansable del amor de su vida, durmiendo en un incómodo sillón junto a su cama, negándose a delegar su cuidado en nadie más. Las visitas de Ricardo y Beatriz eran esporádicas, calculadas al milímetro para cumplir con las apariencias sociales. Llegaban con ostentosos ramos de flores importadas, permanecían el tiempo justo para capturar una fotografía con su madre postrada y publicarla en sus redes sociales, acompañada de una leyenda tan hueca como efectista: #FuerzaMamá. Consolaban a su padre con una mano, mientras con la otra ya estaban haciendo un inventario mental de los activos inmobiliarios y las obras de arte que pronto heredarían. La traición ya estaba allí, latente, esperando el momento oportuno para mostrar su rostro más cruel. Fue durante el funeral de Elena cuando Arthur tuvo la primera y más gélida premonición del abismo que se abría ante él. Mientras apenas podía sostenerse en pie, con el alma desgarrada por la pérdida de su compañera de casi medio siglo, escuchó a Ricardo susurrarle a su esposa Vanessa, creyendo que el dolor lo había vuelto sordo: «Al menos ahora las cosas se aclararán. Papá no aguantará mucho tiempo solo. Hay que empezar a organizarse». Aquellas palabras pronunciadas sobre la tumba aún fresca de su madre no eran de preocupación, sino de impaciente estrategia financiera. En ese desierto de soledad y duelo apareció Clara. No irrumpió en su vida, sino que llegó a ella con la suavidad de una brisa de verano. Había sido una de las enfermeras del equipo de cuidados paliativos de Elena, una mujer de sonrisa serena y una paciencia infinita que veía al hombre vulnerable que se escondía tras la imponente fortuna. Tras el fallecimiento de Elena, Clara continuó visitando a Arthur, no por obligación profesional, sino por una genuina compasión que pronto se transformó en amistad. Le llevaba un bizcocho fasero, se sentaba a tomar un café y le escuchaba hablar durante horas sobre su esposa, sobre sus recuerdos, sobre el inmenso vacío que sentía. Ella no intentó llenar ese vacío, simplemente sostuvo una linterna para que él mismo pudiera encontrar un camino en la oscuridad. Y lentamente, con el tiempo, esa amistad respetuosa floreció en un afecto profundo y tranquilo, en amor. Para Arthur, Clara representaba la esperanza de que la vida no tenía por qué terminar con el dolor, era la promesa de un nuevo amanecer. Para Ricardo y Beatriz, sin embargo, ella no era más que una ladrona, una usurpadora con uniforme de enfermera que amenazaba con saquear la cámara acorazada de su herencia. Su presencia era una afrenta directa a sus planes, un obstáculo imprevisto en su carrera hacia el patrimonio familiar. La consideraban una advenediza, una cazafortunas de la peor especie, incapaces de concebir que alguien pudiera amar a su padre por algo más que su cartera de inversiones. La decisión de Arthur de casarse con Clara no fue, por tanto, un impulso nacido del duelo, sino una elección meditada por la vida, un acto de rebeldía contra la tristeza y la soledad. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión, el momento en que la venda cayó de sus ojos para siempre, no ocurrió durante la infame cena, sino varios meses antes. Fue una tarde gris de otoño, cuando buscaba un viejo álbum de fotos en el despacho de Elena.
Por casualidad, descolgó el teléfono para hacer una llamada y escuchó las voces de sus hijos en la línea, ya que Beatriz no había colgado bien tras hablar con su hermano. Lo que oyó le heló la sangre en las venas. No hablaban de su bienestar, no discutían sobre cómo ayudarle a sobrellevar el luto. Hablaban con una frialdad clínica sobre la posibilidad de solicitar su incapacitación legal, citando su evidente estado de vulnerabilidad emocional y su imprudente relación con Clara como pretextos. Ricardo mencionaba a un abogado amigo suyo, especialista en proteger patrimonios de ancianos seniles. Beatriz sugería cómo podrían empezar a tomar el control de las cuentas de la empresa para evitar que él lo dilapide todo con esa mujer. No eran sus hijos preocupados, eran dos depredadores conspirando para hacerse con el control de la manada. En ese instante, el dolor de Arthur, un océano profundo y oscuro, se congeló. La tristeza se transmutó en una resolución gélida, tan dura y afilada como el diamante. No gritó, no los confrontó. Colgó el teléfono con un pulso firme que no había sentido en meses y se sentó en el sillón de cuero de su despacho, el mismo desde el que había dirigido su imperio. El hombre afligido murió en ese momento, y en su lugar nació un estratega. Comprendió que cualquier enfrentamiento directo sería inútil. Ellos negarían todo, lo acusarían de estar paranoico, de ser manipulado por Clara. No, la justicia que merecían no sería ruidosa y dramática, sino silenciosa, metódica y absoluta. A la mañana siguiente, Arthur realizó la primera de muchas llamadas que sellarían el destino de sus hijos. Contactó al doctor Almeida, su abogado y confidente durante más de 30 años, un hombre cuya lealtad estaba fuera de toda duda. La instrucción fue precisa. Quiero que inicies una auditoría completa de todas mis finanzas personales y empresariales. Y quiero que contrates, con la máxima discreción, al mejor investigador privado que conozcas. Necesito un informe exhaustivo sobre la situación financiera real de mis hijos, Ricardo y Beatriz. Cada deuda, cada préstamo, cada tarjeta de crédito hasta el límite. Mientras el investigador desenterraba la montaña de deudas que sus hijos ocultaban bajo una fachada de opulencia, Arthur comenzó a mover sus piezas en el tablero. Se reunió con sus asesores financieros y empezó a trazar el plan para liquidar discretamente sus activos más volátiles, convirtiéndolos en capital disponible. Cada movimiento estaba calculado, cada paso era una puntada más en la red que estaba tejiendo a su alrededor. Se comportó con normalidad, soportando sus visitas hipócritas y sus falsas muestras de afecto, interpretando el papel del padre anciano y vulnerable que ellos querían ver. La propuesta de matrimonio a Clara fue el catalizador que aceleró sus planes. La reacción de sus hijos, llena de insultos velados y exigencias descaradas sobre acuerdos prenupciales para proteger su patrimonio, fue la confirmación que ya no necesitaba. La infame cena, por tanto, no fue convocada para anunciarle su boda, sino para servir como su tribunal. Quería mirarlos a los ojos una última vez, no para buscar una redención que sabía imposible, sino para grabar en su memoria la imagen de su codicia desatada. Los dejó hablar, los dejó repartirse el botín delante de él, cada palabra una prueba irrefutable en el juicio que él ya había sentenciado en silencio. Ellos creían que lo estaban acorralando, sin darse cuenta de que solo estaban caminando más y más adentro de la trampa perfecta que su padre, el hombre al que consideraban un anciano frágil, les había tendido con la paciencia de un maestro del ajedrez. El eco de sus voces, afiladas por la codicia, aún flotaba sobre la mesa de caoba cuando un denso silencio se apoderó de la estancia. Ricardo, satisfecho, hacía girar el vino tinto en su copa, un Burdeos de una añada excepcional que su padre había atesorado durante décadas y que él bebía ahora con la displicencia de quien se sabe heredero. Beatriz, por su parte, se retocaba el carmín con un pequeño espejo de su bolso de diseño, su rostro reflejando una calma depredadora. Ambos contemplaban a su padre, esperando la rendición, el suspiro de un anciano derrotado. Pero Arthur era una esfinge tallada en dolor y paciencia. Su rostro, un lienzo impasible donde ninguna emoción se atrevía a asomar. Fue Ricardo quien decidió que el silencio ya había durado suficiente, que era el momento de acertar el golpe de gracia. Dejó la copa sobre el mantel de lino egipcio con un sonido deliberadamente rotundo. «Padre, entiendo que esto es difícil para ti», comenzó, adoptando un tono condescendiente, el de un adulto que le explica el mundo a un niño. «Pero debes comprender que no se trata solo de tu felicidad. Se trata de proteger el nombre de la familia, de salvaguardar un legado que no puede ser puesto en riesgo por un capricho tardío. Esta mujer, Clara, no pertenece a nuestro mundo». Cada palabra era un martillazo, un intento de demoler la última decisión autónoma de su padre. Beatriz, siempre la estratega de la manipulación emocional, añadió su propia dosis de veneno.
Mamá siempre fue tan cuidadosa con la reputación de los Andrade, susurró, su voz cargada de una piedad tan falsa como las perlas que adornaban su cuello. Ella jamás habría permitido que una extraña, una empleada, se sentara a la cabeza de esta mesa. Lo hacemos por ella, papá, para honrar su memoria. Invocar el nombre de Elena ya no era un recurso, era una profanación. El uso de un recuerdo sagrado como palanca para forzar la apertura de una caja fuerte. Arthur sintió aquella puñalada en lo más profundo de su ser. El recuerdo de su esposa, su compañera de batallas y de sueños, siendo utilizado como munición en esta guerra miserable, le provocó un frío que ninguna chimenea podría calentar. Fue un corte limpio y gélido, la traición en su forma más pura. Sin embargo, su expresión no cambió ni un ápice. Sus manos, apoyadas sobre sus rodillas bajo la mesa, se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se volvieron blancos. Pero su rostro seguía siendo la máscara de un juez que permite al acusado seguir hablando, acumulando pruebas para su propia condena. Envalentonado por la aparente pasividad de su padre, Ricardo se inclinó sobre la mesa, su reloj de oro macizo brillando bajo la luz del candelabro, un destello de pura avaricia. «Seamos sinceros, padre. Tu edad, el inmenso estrés del duelo, es normal que tu juicio esté nublado. Eres vulnerable». Escupió la palabra como si fuera un diagnóstico terminal. «No estás en condiciones de tomar decisiones financieras de esta magnitud. Es nuestro deber, como tus hijos, intervenir antes de que sea demasiado tarde». La insolencia era tan grande, tan descarada, que el aire mismo parecía volverse más denso, más difícil de respirar. El plan, hasta entonces susurrado entre ellos en llamadas secretas, fue expuesto sobre la mesa con la brutalidad de una disección. Ricardo propuso, con la falsa modestia de quien ofrece una ayuda desinteresada, asumir temporalmente la presidencia del Consejo de Administración de las empresas Andrade. Solo hasta que te recuperes, por supuesto, para aligerar tu carga. Era la oferta de un lobo que promete cuidar del rebaño, una propuesta que olía a poder y a control absoluto, disfrazada de piedad filial. Beatriz asintió con fervor, añadiendo el siguiente eslabón a la cadena que pretendían forjar alrededor de su padre. Y podríamos establecer un consejo familiar para supervisar los gastos personales, una simple formalidad para garantizar que tu patrimonio esté seguro. Incluso se atrevió a mencionar el nombre de un abogado, un conocido especialista en gestión de activos para la tercera edad, una frase que era un eufemismo para despojar a los ancianos de su autonomía y de su fortuna. Creían estar tejiendo una red de seguridad para su padre. En realidad, estaban describiendo con todo lujo de detalles los barrotes de la jaula en la que pretendían encerrarlo hasta el fin de sus días. Estaban planificando su interdicción civil, su muerte social, mientras compartían con él una botella de vino que él mismo había pagado. La ironía era tan cruel, tan palpable, que el narrador omnisciente apenas podía contener una sonrisa amarga ante la ceguera de su arrogancia. Entonces llegó el acto final de desprecio, la coronación de su motín. Ricardo se puso lentamente en pie, su figura recortada contra los oscuros tapices de la pared. Levantó su copa de cristal de bohemia, no en dirección a su padre, sino hacia su hermana, en un gesto de complicidad absoluta. «Brindo por el futuro», proclamó, su voz resonando en la sala. «Por la continuidad, por asegurarnos de que el legado de los Andrade permanezca donde debe estar, en la familia». Beatriz se levantó también, su rostro iluminado por una sonrisa afilada como un fragmento de vidrio. Alzó su copa y sus miradas se cruzaron por encima de la cabeza de su padre, ignorándolo por completo, tratándolo ya no como una persona, sino como un objeto, un obstáculo que pronto sería superado. «Por el futuro», repitió ella, y el tintineo de sus copas al chocar fue un sonido cristalino y brutal, el brindis de dos conspiradores que celebraban la caída de un rey que aún no sabían que en realidad era un dios. Ese instante quedó congelado en la memoria de Arthur, el brillo triunfal en sus ojos, la curva satisfecha de sus labios, la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, excluyéndolo de su propio universo, de su propia mesa, de su propia vida. Los observó como un científico observa a dos criaturas extrañas a través de un microscopio, fascinado y repelido por su naturaleza. Ya no veía a los niños que había criado, a los que había leído cuentos y curado las heridas. Veía a dos extraños con sus rostros, dos almas carcomidas por una codicia que había devorado cualquier rastro de amor o lealtad. El nudo en su garganta era una roca, el dolor en su pecho un océano helado, pero en la superficie una calma sobrenatural se apoderó de él. Era la calma del ojo del huracán, el silencio absoluto que precede a la devastación total. Comprendió en ese momento que cualquier intento de razonar con ellos sería tan útil como intentar apagar un incendio con gasolina. No merecían explicaciones, merecían consecuencias. Ricardo sonreía, sintiéndose el rey de la partida, sin saber que su padre no solo era el dueño del tablero y de todas las piezas, sino que acababa de visualizar el jaque mate definitivo, uno del que no habría escapatoria posible. La partida no había hecho más que empezar, y ellos ya la habían perdido de la forma más espectacular. Con una lentitud que contrastaba con la tormenta de su interior, Arthur dobló su servilleta de lino y la depositó con cuidado sobre la mesa.
El simple gesto, metódico y preciso, acalló sus murmullos victoriosos. De repente, toda la atención de la sala volvió a centrarse en él. El patriarca al que daban por amortizado. Se aclaró la garganta, y cuando habló, su voz no era la de un anciano frágil y confundido, sino la de un general a punto de dar una orden irrevocable. No había ira, no había temblor, solo una frialdad cortante como el acero de Damasco. «Gracias por vuestras opiniones», dijo, y la breve pausa que hizo antes de la última palabra la cargó con todo el desprecio del universo. «Me habéis dado mucho en qué pensar». Ricardo y Beatriz intercambiaron una mirada de puro triunfo. Lo habían conseguido. El viejo había cedido. Interpretaron su calma como resignación, sus palabras como el preámbulo de la negociación de su rendición. Su arrogancia era un velo tan espeso que les impedía ver el abismo que se abría a sus pies. Para ellos, la batalla estaba ganada. Arthur se levantó de su silla y por primera vez en meses sus hombros parecieron erguirse, liberados de un peso invisible. Su figura, que ellos habían considerado encorvada por el duelo, ahora parecía imponente. «Si me disculpáis», anunció con una formalidad gélida, «tengo asuntos importantes que atender». Se dio la vuelta sin una segunda mirada y abandonó el comedor, sus pasos firmes resonando sobre el mármol del vestíbulo. Lo dejaron marchar, sonriendo para sus adentros, convencidos de que se retiraba a su despacho a firmar su capitulación. No podían imaginar que se dirigía al teléfono no para rendirse, sino para desatar una tormenta financiera que arrasaría con sus vidas de lujo hasta los cimientos. Aquella noche, en aquel comedor opulento, Ricardo y Beatriz no habían acorralado a su padre, lo habían liberado. Y un hombre como Arthur, liberádole toda obligación filial, era el ser más peligroso que jamás conocerían. Una semana después del discreto embarque de Arthur, un sobre con el membrete del bufete más prestigioso de la ciudad llegó a los domicilios de Ricardo y Beatriz. El contenido era idéntico, una convocatoria formal para una reunión en las oficinas del doctor Almeida. El asunto, lacónico y electrizante, rezaba: «Disposiciones patrimoniales del señor Arthur de Andrade». Acudieron juntos, en el sedán alemán de lujo de Ricardo, exultantes, moviéndose con la arrogancia de quienes se saben vencedores. El aroma de sus caros perfumes, una mezcla de sándalo y presunción, impregnaba el habitáculo de cuero, mientras debatían sobre la mejor manera de reestructurar la junta directiva de las empresas Andrade. El despacho del doctor Almeida era un santuario del poder silencioso. Las paredes, revestidas de paneles de roble oscuro, parecían absorber el sonido, creando una atmósfera solemne y opresiva. Libros encuadernados en piel se alineaban en estanterías que llegaban hasta el techo, testigos mudos de décadas de secretos y fortunas selladas. Ricardo y Beatriz se sentaron en las sillas de cuero frente al imponente escritorio de caoba, sus sonrisas ensayadas y su postura relajada, como dos monarcas a punto de recibir las llaves de su nuevo reino. Creían, en su ceguera dorada, que su padre, antes de partir en su ridículo viaje, había finalmente capitulado, firmando los documentos que les transferirían el control absoluto de su patrimonio. El doctor Almeida entró en la sala con la gravedad de un juez a punto de dictar sentencia. Era un hombre de la misma estirpe que Arthur, de gestos medidos, y una mirada que parecía capaz de tasar el alma. No hubo sonrisas ni cumplidos. Simplemente se sentó, juntó las yemas de sus dedos y los observó durante un instante que se alargó como una eternidad. El silencio, antes un arma de su padre, ahora era empleado por su más leal alfil. Sobre la superficie pulida de la mesa no había un voluminoso dossier de traspaso de poderes, sino una solitaria carpeta de cuero y un único sobresellado. «Gracias por venir», comenzó el abogado. Su voz era un murmullo grave que resonó en la quietud de la sala. «Su padre, antes de emprender su viaje, me dejó instrucciones muy claras y precisas». Ricardo se inclinó hacia adelante, su entusiasmo apenas contenido, esperando oír hablar de fondos fiduciarios y presidencias honoríficas. Beatriz cruzó las piernas, su zapato de diseño italiano marcando un ritmo impaciente en el aire. Estaban en la línea de meta de una carrera que habían creído ganar sin esfuerzo. «No deseaba formalidades legales innecesarias en esta reunión», continuó Almeida, su rostro una máscara de impasibilidad. Consideró que sería más apropiado que escucharan sus decisiones directamente de él. Hizo una pausa, abriendo la carpeta de cuero con una lentitud deliberada. «Les ha dejado una carta». La palabra «carta» cayó sobre la sala como una piedra en un estanque helado.
El brillo en los ojos de Ricardo se atenuó, reemplazado por una sombra de confusión. Beatriz frunció el ceño. Su intuición, afilada por años de intrigas sociales, le advirtió que algo fundamental estaba fuera de lugar. El abogado extrajo el sobre, lo abrió con un abricartas de plata y desdobló el folio. El corazón de Ricardo, que momentos antes latía con la euforia de la victoria, comenzó a martillar con un ritmo nuevo y desconocido, el de la aprensión. Almeida se aclaró la garganta y comenzó a leer, su voz neutra y profesional, sirviendo como el vehículo perfecto para las palabras de Arthur, que eran tan afiladas y frías como el bisturí de un cirujano. Mis queridos hijos, Ricardo y Beatriz, leyó Almeida. Si estáis escuchando esta carta, significa que mi decisión final ya ha sido ejecutada de forma irrevocable. Os convoqué a esa última cena con la esperanza, remota y quizás ingenua, de daros una última oportunidad. Una oportunidad de demostrar que el amor de un padre y el sagrado recuerdo de vuestra madre significaban más para vosotros que los activos líquidos y el patrimonio inmobiliario. Fracasasteis de la forma más espectacular y dolorosa posible. El color comenzó a abandonar el rostro de Beatriz. La sonrisa de Ricardo se había congelado en una mueca extraña y tensa, como una máscara de cera que empezara a derretirse. La carta continuaba, detallando con una claridad forense cada una de sus palabras codiciosas pronunciadas aquella noche, cada insulto velado, cada plan para repartirse sus bienes como si fueran los despojos de una batalla, cada conspiración para declararlo incompetente. Cada frase leída por el abogado era un clavo más en el ataúd de sus expectativas. Hablasteis del legado de mamá con una hipocresía que la habría hecho llorar, continuaba la voz de Arthur a través del abogado. El legado de Elena no se encontraba en la colección de arte que tanto codiciabas, Beatriz, ni en las acciones de la empresa que planeabas presidir, Ricardo. Su legado era su infinita bondad, su integridad inquebrantable y su generosidad silenciosa. Valores que tristemente os son completamente ajenos. Por lo tanto, me he tomado la libertad de asegurar que su verdadero legado sea honrado como ella se merecía. Fue entonces cuando el doctor Almeida hizo una pausa dramática en la lectura y con un gesto tranquilo deslizó sobre la mesa el primer documento. Era una copia de la escritura de venta de la mansión familiar, la casa donde habían crecido, firmada y registrada hacía 2 semanas a nombre de un consorcio inversor extranjero. Beatriz ahogó un grito, su mano volando hacia su boca maquillada con carmín. La casa que ella ya consideraba suya, el escenario de sus futuras fiestas, se había evaporado. El rostro de Ricardo se había vuelto de un blanco ceniciento. El sudor frío comenzó a perlar su frente, justo debajo de la línea de su cabello perfectamente peinado. Intentó hablar, protestar, pero su garganta se había cerrado, convertida en un nudo de incredulidad y pánico. Miró al abogado, buscando una explicación, una negación, pero solo encontró la mirada firme e impasible de un hombre que cumplía con su deber. Almeida, sin inmutarse, deslizó un segundo fajo de papeles sobre la mesa. Eran los extractos bancarios consolidados. Página tras página mostraban transferencias masivas, la liquidación sistemática de cada acción, cada bono, cada fondo de inversión. El imperio Andrade, el coloso financiero que ellos daban por sentado, había sido desmantelado y convertido en efectivo. El patrimonio que habían pasado toda su vida esperando heredar ya no existía. Pero, ¿y nosotros? ¿Y nuestra herencia? Balbuceó finalmente Beatriz, su voz un hilo tembloroso que apenas era audible. La pregunta flotó en el aire, patética y desesperada. La respuesta llegó con la siguiente frase de la carta, que Almeida leyó con el mismo tono monótono y devastador. Vuestra herencia, recitó el abogado. También me he ocupado de eso. A lo largo de vuestras vidas he financiado vuestros coches de lujo, vuestros apartamentos en las mejores zonas, vuestros viajes extravagantes y vuestras deudas de tarjetas de crédito sin límite. Os he sostenido en un estilo de vida que nunca os ganasteis. Considerad todo eso como vuestra herencia, pagada generosamente en vida. Fue un error, lo sé ahora. Mi error fue protegeros de la realidad. Ricardo sintió que el aire le faltaba. El nudo de su corbata de seda de repente le parecía una soga que le asfixiaba. Se aflojó el cuello con un dedo tembloroso, sus ojos fijos en los documentos que representaban la aniquilación de su mundo. La fachada de hombre de negocios exitoso se desmoronó en un instante, revelando al niño mimado y asustado que siempre había sido. El golpe de gracia, sin embargo, aún estaba por llegar.
Almeida extrajo un último documento de la carpeta. Era el certificado de constitución de una nueva entidad benéfica, registrado a notario. Su nombre era la justicia poética en su forma más pura y cruel, la Fundación Elena de Andrade. El grueso de mi fortuna, leyó Almeida, mientras sus miradas se clavaban en el papel como si fuera una sentencia de muerte. Ha sido donado íntegramente a esta fundación. Su propósito será financiar becas para jóvenes estudiantes de enfermería de familias humildes y construir nuevas salas de cuidados paliativos en hospitales públicos. El legado de Elena servirá para aliviar el sufrimiento, no para financiar vuestra vanidad. La ironía era tan salvaje, tan perfecta, que resultaba casi artística. El dinero que ellos habían codiciado para comprar más lujos, ahora se usaría para apoyar a personas como Clara, la mujer a la que habían despreciado y calumniado. El nombre de su madre, que habían usado como un arma para sus fines egoístas, ahora estaría inmortalizado en un acto de generosidad que los excluía por completo. Ricardo se levantó de un salto, su silla chirrando contra el suelo de parqué. Esto es un robo, es ilegal, lo impugnaremos, está senil, esa mujer lo ha manipulado. Gritó, su voz rota por la rabia y el pánico. Su rostro, antes pálido, ahora estaba congestionado de ira, una máscara grotesca de desesperación. El doctor Almeida esperó a que terminara su exabrupto y luego, con una calma exasperante, continuó con la última parte de la carta. Sé que intentaréis impugnar mi decisión, que me acusaréis de senilidad y de ser manipulado. Preví esto. Por eso, antes de irme, me sometí a una evaluación psiquiátrica completa por parte de 3 especialistas distintos. Todos han certificado mi total capacidad y lucidez. Sus informes están adjuntos a mi testamento. La revelación fue como un golpe físico. Arthur no solo les había ganado la partida, sino que se había anticipado a todos sus posibles movimientos. Había construido una fortaleza legal inexpugnable alrededor de su decisión. Estaban atrapados, desarmados y completamente derrotados. No obstante, leyó Almeida, llegando al párrafo final, he realizado un último acto como vuestro padre. He investigado vuestras finanzas personales. He visto que ambos estáis ahogados en deudas, viviendo una farsa que no podéis permitiros. Por eso, antes de transferir los fondos a la fundación, he liquidado hasta el último céntimo de vuestras hipotecas, préstamos y saldos de tarjetas de crédito. Les entregó 2 últimos documentos. Eran los comprobantes de pago. Cada deuda, hasta la más pequeña, había sido saldada. No fue un acto de bondad, fue la jugada final de un maestro del ajedrez. Al pagar sus deudas, les quitaba cualquier argumento legal de que los había dejado en la ruina. Simplemente los estaba devolviendo a su punto de partida, a cero, libres de deudas, pero también libres de cualquier expectativa. La carta concluía con una frase que resonaría en sus mentes por el resto de sus vidas. El saldo de vuestra herencia es este: 0 deudas y la oportunidad de, por primera vez, construir algo por vosotros mismos. El resto de mi dinero, el que no ha ido a la fundación, lo estoy gastando hasta el último céntimo con mi esposa, Clara, en nuestro viaje de bodas. Estamos viendo el mundo. Estamos viviendo de verdad. Adiós. El silencio que cayó sobre la sala del abogado cuando terminó de leer fue absoluto y ensordecedor. El imperio se había convertido en cenizas. La arrogancia se había transformado en un vacío helado. Ricardo se desplomó de nuevo en su silla, un hombre roto, mirando el papel que certificaba la liquidación de su hipoteca como si fuera un epitafio. Beatriz lloraba en silencio, las lágrimas negras del rímel caro trazando surcos sobre su rostro pálido, llorando no por la pérdida de un padre, sino por la pérdida de un cajero automático. Habían llegado a esa oficina como conquistadores, esperando repartirse un reino, y salieron de ella despojados de todo, no solo de su fortuna, sino de sus ilusiones, de su estatus y de su identidad. Su padre no les había dejado en la pobreza, les había dejado algo mucho peor a sus ojos, les había hecho ordinarios, y para almas como las suyas, esa era la verdadera bancarrota. El trayecto de vuelta desde el despacho del abogado se desarrolló en un silencio tan denso que parecía tener peso físico. El interior del sedán alemán de lujo, normalmente un santuario de cuero y madera pulida que olía a éxito, se había convertido en una cámara de vacío. Ricardo aferraba el volante con tal fuerza que sus nudillos, adornados con el anillo de sello familiar que ahora parecía una burla, habían perdido todo color. Beatriz, por su parte, miraba por la ventanilla el desfile de boutiques de lujo de la calle Serrano, pero sus ojos no veían el brillo de los escaparates, sino el reflejo de su propio rostro descompuesto, una máscara de pánico y furia helada. El colapso financiero se produjo en cascada, como una serie de demoliciones controladas. Al día siguiente,
Intentaron acceder a sus líneas de crédito personales, aquellas que siempre habían considerado infinitas, solo para descubrir que habían sido canceladas. El gestor del banco, un hombre al que Ricardo había invitado a su palco en el hipódromo apenas un mes antes, les informó con una frialdad burocrática que, sin el respaldo de los activos de las empresas Andrade, su perfil de riesgo era inaceptable. El dinero no había desaparecido, simplemente su acceso a él, su derecho divino a él, había sido revocado. La noticia de la desheredación y de la creación de la Fundación Elena de Andrade se filtró en los círculos financieros y sociales con la velocidad de un incendio forestal. No fue una noticia triste sobre una disputa familiar, fue el chismorreo más jugoso del año. Ricardo y Beatriz pasaron de ser los herederos de un imperio a los protagonistas de una fábula moral sobre la codicia, un cuento con moraleja que se susurraba con una sonrisa maliciosa en los clubes de campo y en las cenas de gala a las que ya no serían invitados. Vanessa, la esposa de Ricardo, fue la primera en abandonar el barco que se hundía. Su amor, que siempre había estado cotizado al valor de las acciones de la empresa familiar, se desplomó junto con ellas. Esa misma noche, mientras Ricardo intentaba desesperadamente contactar con abogados que ahora no le devolvían las llamadas, ella lo observaba desde el umbral del vestidor, con 2 maletas de diseño a sus pies. No hubo lágrimas ni gritos, solo el frío cálculo de una inversora cortando sus pérdidas. «Lo siento, Ricardo», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Yo no firmé por esto. No firmé por una vida normal». Y con esas palabras se marchó, dejándolo solo en medio de un apartamento que de repente parecía demasiado grande y vacío. Para Beatriz, la desintegración de su vida fue más lenta, pero igual de cruel. Su marido, Marcos, cuya única aportación al matrimonio había sido su dócil conformidad, se transformó en un pozo de resentimiento. Cada factura que llegaba, cada llamada de un acreedor, era motivo para una nueva recriminación. «Nos has arruinado, Beatriz», le siseaba por las noches. «Toda tu arrogancia, tu soberbia. ¿Y para qué? Para acabar sin nada». Su matrimonio no se rompió, se pudrió desde dentro, convirtiéndose en una convivencia tóxica en un apartamento cuya hipoteca ya no podían pagar. La humillación se materializó en su forma más visible una tarde soleada. Un camión grúa se detuvo frente al edificio de Ricardo. 2 hombres con monos de trabajo, indiferentes a la vergüenza que estaban causando, engancharon el sedán alemán de lujo. Los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos con disimulo, otros con una curiosidad morbosa. Ricardo, que había bajado a protestar, a gritar que era un error, se quedó mudo al ver la orden judicial. El coche, su símbolo de estatus, fue elevado en el aire como un juguete roto, y se lo llevaron, dejando una mancha de aceite en el asfalto como único vestigio de su antigua vida. Pocos días después, una carta con el sello del banco llegó al apartamento de Beatriz. Era el aviso de ejecución hipotecaria. El hogar que había decorado con sedas importadas y muebles de diseño, el escenario que había imaginado para su futuro reinado social, iba a ser subastado. Tuvo que empezar a empaquetar su vida en cajas de cartón. Cada objeto de lujo que guardaba era un recordatorio punzante de todo lo que había perdido por su propia codicia. La colección de arte de su madre, que tanto había anhelado, ahora solo existía para ella en las páginas de un catálogo de subastas benéficas de la fundación. El desastre profesional no tardó en llegar. Ricardo, el inversor de capital riesgo, se encontró con que su reputación, construida sobre el colchón de seguridad del dinero de su padre, se había evaporado. Un proyecto inmobiliario en el que había invertido fuertemente, esperando un rescate paterno que nunca llegaría, se declaró en quiebra. Sus socios, que antes reían sus chistes y aplaudían sus ideas mediocres, ahora lo demandaban por fraude e incompetencia. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora era sinónimo de fracaso. Beatriz, cuya única profesión había sido ser la hija de Arthur de Andrade, descubrió que su capital social se había reducido a 0. Las invitaciones a eventos benéficos cesaron. Las llamadas de sus amigas se volvieron esporádicas y luego inexistentes. En una ocasión, se encontró en una tienda con una de las mujeres de su antiguo círculo. La mujer la miró, fingió no reconocerla y se giró bruscamente, dejándola sola en medio del pasillo. La invisibilidad social era para ella un castigo peor que la pobreza. En un acto de desesperación, intentaron emprender acciones legales. Contrataron a un abogado de medio pelo, el único que aceptó su caso sin un anticipo sustancial, y presentaron una demanda para impugnar el testamento, alegando la senilidad de su padre y la manipulación de Clara. Pero el doctor Almeida estaba preparado.
Presentó ante el juez los informes psiquiátricos, los vídeos de las reuniones de Arthur con sus asesores, y una declaración notarial firmada que detallaba, con una precisión devastadora, la conversación de aquella última cena. El juez desestimó el caso en menos de una hora, condenándolos a pagar las costas del juicio. No solo habían perdido, sino que ahora debían dinero por haber intentado luchar. La caída libre continuó hasta que tocaron un fondo que ni en sus peores pesadillas habían imaginado. Ricardo, con su currículum inflado y su actitud arrogante, fue incapaz de encontrar un trabajo acorde a sus antiguas expectativas. Tras meses de rechazos, tuvo que aceptar un puesto como comercial en una empresa de seguros, vendiendo pólizas por teléfono desde un cubículo anónimo. El hombre que antes movía millones con una llamada, ahora suplicaba por una comisión de 100 euros. Beatriz, por su parte, tuvo que vender sus joyas y bolsos de diseño para poder pagar el alquiler de un pequeño apartamento en un barrio obrero, un lugar que antes solo habría visto desde la ventanilla blindada de su todoterreno. Consiguió un trabajo como recepcionista en una clínica dental. La mujer que había soñado con presidir fundaciones, ahora pasaba sus días agendando citas para limpiezas bucales, soportando las quejas de los pacientes y sonriendo con una amabilidad forzada que le dolía en el alma. La justicia poética de su padre había sido perfecta en su crueldad. No los había dejado en la indigencia, lo cual les había dado un ápice de victimismo. Les había pagado las deudas y los había dejado en el punto de partida, obligándolos a vivir la vida de la gente corriente que siempre habían despreciado. Les quitó el dinero, sí, pero lo que realmente les destruyó fue arrebatarles el estatus, la ilusión de superioridad que era el verdadero pilar sobre que habían construido sus vacías existencias. Mientras tanto, a miles de kilómetros, en una terraza con vistas a las aguas turquesas de la Polinesia francesa, Arthur leía un correo electrónico de su abogado que le informaba del resultado del juicio. Sonrió, no con malicia, sino con la serena satisfacción de una lección impartida y una promesa cumplida. Cogió la mano de Clara, entrelazando sus dedos con los de ella. El mundo que habían dejado atrás, con sus intrigas y su codicia, parecía tan lejano y pequeño como una estrella en el firmamento nocturno. Habían cambiado un imperio de cifras por un reino de momentos, y en esa transacción habían encontrado la verdadera fortuna. Habían transcurrido 2 años. 2 años en los que el nombre de Andrade había pasado de ser un sinónimo de poder en las crónicas financieras a convertirse en una leyenda urbana susurrada en los círculos de la alta sociedad, una fábula con moraleja sobre la arrogancia y la retribución. Arthur y Clara, tras circunnavegar el globo, habían regresado. No a la opulenta y sombría mansión del pasado, un mausoleo de recuerdos agridulces, sino a un espectacular ático en lo más alto de un rascacielos de cristal y acero. Un nido de águila con vistas panorámicas a una ciudad que ahora parecía extenderse a sus pies como un mapa de su nueva vida. El espacio era un reflejo de su estado de ánimo, diáfano, lleno de luz, decorado con un minimalismo exquisito, y las piezas de arte que habían coleccionado en sus viajes, cada una con una historia de felicidad, no de herencia. Fue allí, en la acera de mármol pulido que precedía al portal de su nuevo hogar, donde la vieja vida vino a reclamar una última audiencia. Ricardo y Beatriz los esperaban. No eran más que espectros de su antiguo esplendor, 2 figuras desvaídas contra el brillo del atardecer. Él, que antes vestía trajes de corte italiano y lucía un reloj de oro macizo, ahora llevaba un traje genérico de poliéster que le quedaba ligeramente grande, su rostro surcado por las líneas del estrés y la humillación contenida. Ella, que se envolvía en sedas importadas, se cubría con un abrigo de paño de una cadena comercial. Su maquillaje aplicado con esmero no lograba ocultar la amargura que se había instalado en la comisura de sus labios. Eran la personificación de la derrota, el antes y el después de una lección aprendida con la brutalidad de la caída libre. El sedán eléctrico de lujo, un modelo alemán de última generación, se deslizó hasta la acera con un silencio casi fantasmal. El chofer abrió la puerta y Arthur descendió, seguido de Clara. El contraste era un golpe visual, una obra de arte de la ironía. Ambos lucían un bronceado saludable, una serenidad que solo se adquiere lejos de las batallas mundanas. Vestían con una elegancia relajada, linos de colores claros que hablaban de climas cálidos y conciencias tranquilas. No parecían más viejos, sino más ligeros, como si al desprenderse de su fortuna se hubieran despojado también del peso del mundo. Fue Ricardo quien dio el primer paso, un movimiento torpe y vacilante que delataba su nerviosismo. La arrogancia que había sido su armadura se había oxidado hasta convertirse en polvo. «Padre»,
musitó. Y la palabra, antes un título de propiedad, ahora sonaba como una súplica temblorosa. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban inyectados en sangre por la desesperación, buscando en el rostro de su padre un resquicio de la debilidad que una vez creyeron ver. Comenzó un discurso ensayado, un torpe monólogo sobre la desgracia. Habló de su modesto empleo en la aseguradora, de la soledad de su apartamento alquilado, de la humillación diaria de ser un nadie en una ciudad que una vez consideró su coto de casa privado. Cada palabra era una queja velada, un intento de depositar la culpa de su fracaso a los pies del hombre que simplemente le había quitado la red de seguridad. Era el lamento de un hombre que culpaba a la gravedad por su propia caída, una última y patética manifestación del narcisismo que lo había llevado a la ruina. Beatriz, viendo que el lamento de su hermano no surtía efecto, desplegó su propio arsenal de manipulación, ahora desgastado y obsoleto. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de frustración más que de arrepentimiento. «Papá, por favor», sollozó, su voz quebrada. «He pensado mucho en mamá, en lo que ella querría. Ella nunca habría deseado esto para nosotros. Querría que fuéramos una familia de nuevo. He aprendido la lección, te lo juro. Lo hemos perdido todo. Era una actuación mediocre, un refrito de la misma táctica que había fracasado tan estrepitosamente en aquella última cena, demostrando que su única lección aprendida era la del resentimiento». El narrador omnisciente observaba la escena con una satisfacción glacial. Estaban interpretando los papeles que creían que él esperaba ver. El hijo arrepentido, la hija desconsolada. Seguían sin comprender que el juego había terminado. No se dirigían a un padre al que pudieran conmover, sino a un juez que ya había dictado una sentencia irrevocable. Su apelación no era al amor, sino a una cuenta bancaria que ya no existía, a una obligación filial que ellos mismos habían incinerado con el fuego de su codicia. Durante toda la patética entesentación, Arthur permaneció en un silencio absoluto. Su rostro era una máscara de granito, impasible ante las súplicas y las lágrimas. No había ira, ni compasión, ni siquiera un atisbo de triunfo. Clara permanecía a su lado, su mano descansando con delicadeza en el brazo de su marido. No necesitaba hablar. Su presencia serena era un testimonio silencioso de la nueva vida que habían construido, una fortaleza inexpugnable ante los fantasmas del pasado. Finalmente, cuando sus voces se apagaron en un silencio expectante, Arthur habló. Su voz no era la de un padre herido, ni la de un hombre vengativo. Era la voz de un extraño, educada pero distante. La de alguien que se dirige a dos personas con las que ya no comparte ningún vínculo emocional. Era la voz de la indiferencia, y ese fue el golpe más cruel de todos. «Vuestra situación actual», comenzó, y cada palabra cayó con el peso de una losa de mármol. «No es una creación mía. Es el resultado directo y exclusivo de vuestras propias decisiones. Es el precio que la vida os ha cobrado por vuestra avaricia. Me pedís que os rescate de un pozo que vosotros mismos cavasteis con ahínco, pala a pala, durante años». Se detuvo un instante, su mirada pasando de uno a otro, no con escrutinio, sino con una especie de curiosidad antropológica. «Habláis de familia. ¿Os referís a la familia que conspiró para declararme senil e incapacitarme? ¿A la familia que brindó por mi declive en mi propia mesa, repartiéndose mis bienes como si yo ya fuera un cadáver? Esa familia, para mí, dejó de existir aquella noche. Los miró por última vez, y lo que vio ya no le causaba dolor, sino una profunda y lejana lástima. No vio a sus hijos, a la carne de su carne, sino a dos almas huecas, dos extraños consumidos por un arrepentimiento que no nacía del amor perdido, sino del estatus evaporado. Lloraban por los ceros que habían desaparecido de sus cuentas, no por el padre al que habían traicionado. Entonces pronunció la frase que sellaría la conversación para siempre, la última palabra en el epitafio de su relación. «Os dejé con 0 deudas y una vida por delante. Era vuestra oportunidad de demostrar vuestro verdadero valor. En lugar de construir algo, habéis pasado 2 años lamentando la pérdida de lo que nunca os ganasteis. El único legado que os correspondía era el del carácter, y ese lo rechazasteis hace mucho tiempo. No me queda nada más que daros». Sin esperar respuesta, sin concederles una última mirada, Arthur se giró. Con un gesto de una galantería natural, abrió la puerta del automóvil para Clara, que entró con la gracia de una reina. Luego, ocupó su propio asiento. La puerta se cerró con un sonido suave y hermético. Un golpe sordo y definitivo que los aisló del mundo exterior.
sellando a Ricardo y Beatriz fuera de su vida para siempre. El sedán de lujo se deslizó hacia la calzada, alejándose con una suavidad silenciosa y eléctrica. Ricardo y Beatriz se quedaron inmóviles en la acera, dos estatuas de la derrota, observando cómo las luces traseras del coche se encogían en la distancia, hasta convertirse en dos puntos rojos que finalmente desaparecieron al girar en una esquina. Eran dos figuras diminutas e insignificantes, recortadas contra el imponente telón de fondo de una ciudad que ya no les pertenecían. Su castigo, en su perfecta y poética justicia, no había sido la pobreza absoluta, sino la aplastante mediocridad. Se vieron obligados a vivir la vida ordinaria que siempre habían despreciado desde la altura de su privilegio. Arthur no les había arrebatado todo, simplemente les había quitado aquello que no merecían, dejándolos únicamente con lo que eran en realidad, dos personas vacías, despojadas de la fachada dorada que ocultaba su insignificancia. Mientras el coche se adentraba en el tráfico de la noche, Arthur no miró por el espejo retrovisor. Su vista estaba fija en el frente, en el horizonte de luces de neón que se reflejaba en los ojos sonrientes de Clara. Había aprendido la lección más importante de todas. La verdadera fortuna no reside en el patrimonio que se acumula, sino en la paz que se encuentra. Y a veces, para encontrarla, hay que tener el coraje de abandonarlo todo. La historia de Ricardo y Beatriz se desvaneció con las luces del coche, convirtiéndose en una nota a pie de página en la gran novela de la vida de su padre. Él había encontrado su feliz fin, no en la cima de un imperio financiero, sino en la libertad de un nuevo comienzo. Y ellos se quedaron en la acera, con el frío del asfalto subiendo por sus pies, condenados a vivir para siempre con el eco de lo que habían perdido. No por la decisión de un padre, sino por la pequeñez de sus propias almas. Esta historia, en su esencia, no trata sobre el dinero, trata sobre el valor, sobre la abismal diferencia entre conocer el precio de todo y no comprender el valor de nada. Ricardo y Beatriz pasaron sus vidas enteras obsesionadas con las cifras de una herencia, con el brillo frío de los activos líquidos y el prestigio de un apellido, pero nunca lograron tasar el inconmensurable valor del amor de un padre o del respeto por la memoria de una madre. Canjearon un tesoro intangible por un futuro de opulencia que solo existía en la miopía de su codicia. Arthur, por el contrario, en su acto final de desprendimiento, demostró una verdad fundamental. La mayor riqueza que un hombre puede poseer es la libertad. La libertad de elegir su propia felicidad, de honrar el pasado de una manera que trascienda lo material y de construir un nuevo futuro, sin importar la edad que marque el calendario. Él no destruyó a sus hijos, simplemente retiró los andamios financieros que sostenían sus vidas vacías y los obligó, por primera vez, a enfrentarse a su propia insignificancia en el espejo de la realidad. La vida de ellos se vio reducida a su verdadera y diminuta dimensión, mientras que la de Arthur se expandió hasta abarcar el tamaño del mundo. Él encontró la paz en la renuncia, y ellos la dura y aplastante realidad en la pérdida. Una transacción que en el balance final del universo resultó ser perfectamente justa y equitativa. Su castigo no fue la indigencia, lo que les habría otorgado el manto de víctimas, sino algo infinitamente más cruel para sus almas vanidosas, la absoluta y demoledora mediocridad. Aprendieron de la manera más difícil que la arrogancia es un préstamo a corto plazo con unos intereses impagables. Creyeron que su apellido era un activo eterno, sin darse cuenta de que el único legado que verdaderamente perdura es el del carácter, un legado que ellos mismos habían rechazado, despreciado y arrojado a la hoguera de su propia avaricia. El imperio que tanto anhelaban no se convirtió en polvo, se transformó en algo mucho mejor, en un monumento a la bondad de su madre, sirviendo a un propósito que ellos jamás habrían sido capaces de concebir. La justicia poética, a menudo, no es ruidosa ni violenta, es silenciosa, metódica y devastadoramente precisa. Se manifiesta en la calma de un hombre que encuentra el amor verdadero tras una vida de sacrificios, y en la desesperación de dos almas que se quedan solas, en una acera, con los bolsillos llenos de nada más que las cenizas de su propia soberbia. Arthur no les arrebató su fortuna, les devolvió su realidad, y en ese acto encontró su propia salvación. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento justo para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, porque los leemos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de giro inesperado que ya aparece en tu pantalla.